La humillaron y la obligaron a levantarse de su asiento, pero pocos minutos después, la misma asistente de vuelo que la avergonzó fue asesinada, enfrentándose a consecuencias que nadie podría haber anticipado. Lo que ocurrió durante este vuelo alteraría todo, no solo para las personas a bordo, sino para toda la aerolínea. Antes de comenzar, déjanos saber en los comentarios desde donde nos sigues hoy y si disfrutas historias como esta, no olvides compartir y suscribirte para obtener más detalles sobre Ava Carter. Subió al avión con una calma segura que llamó la atención de algunas personas. Llevaba una chaqueta hecha a medida sobre un elegante atuendo y sus rizos naturales enmarcaban su rostro. En una mano sostenía un bolso de cuero con una computadora portátil y en la otra, su tarjeta de embarque. Caminó por el pasillo, observando los números de los asientos mientras avanzaba. La actitud de Ava era tranquila y serena, pero había una determinación sutil en sus ojos que indicaba que era alguien a quien no era fácil desconcertar. Cuando llegó a su asiento asignado en la sección de primera clase, sonrió educadamente al pasajero que se encontraba junto a ella y colocó su bolso en el compartimento superior. Se sentó, sacó una pequeña libreta, un bolígrafo y comenzó a escribir algunas notas. Su concentración estaba completamente en su tarea, ajena a las miradas curiosas que ocasionalmente recibía de los demás. Poco después, Miranda Scott, una de las azafatas, caminó rápidamente por la cabina. Con su impecable uniforme, Miranda tenía una mirada penetrante que parecía inspeccionar a cada pasajero que encontraba. Sus ojos se posaron en Ava y hizo una pausa, algo en Ava llamó su atención, aunque no pudo identificarlo de inmediato. La expresión de Miranda se tensó y se acercó, deteniéndose justo al lado del asiento de Ava. «Disculpe», dijo Miranda con tono educado pero firme. «¿Puedo ver su tarjeta de embarque, por favor?» Ava levantó la vista sorprendida, pero mantuvo la calma y le entregó su tarjeta con una pequeña sonrisa. «Por supuesto». Miranda escaneó el boleto y frunció ligeramente el ceño. «¿Esto es para primera clase, sí?» Ava asintió, su voz firme, «Eso es correcto». El ceño de Miranda se profundizó, como si estuviera tratando de reconciliar algo en su mente. Después de una breve pausa, le devolvió la tarjeta de embarque sin decir palabra alguna, sus labios apretados mientras se alejaba. Su actitud dejaba claro que no había terminado con el asunto. Mientras tanto, Ava ignoró la interacción y volvió a concentrarse en sus notas, con el bolígrafo moviéndose rápidamente sobre el papel. No se dio cuenta de que Miranda hablaba en voz baja con otra azafata cerca de la cocina, mirando en su dirección. La tensión era evidente en el rostro de Miranda y no pasó mucho tiempo antes de que regresara, esta vez con una postura más autoritaria. «Señorita Carter, ¿podría apartarse un momento?» Ava parpadeó, sorprendida, pero se mantuvo tranquila. Se levantó, tomó su bolso y siguió a Miranda hasta la cocina. Los pasajeros de primera clase intercambiaron miradas curiosas, susurrando entre sí. Ava mantuvo la compostura intacta mientras esperaba en el estrecho espacio. «Voy a necesitar que se mueva a otro asiento», dijo Miranda, cruzándose de brazos. «Parece que puede haber un error con su reserva». Ava frunció ligeramente el ceño. «Un error, no lo creo». «Reservé este billete hace semanas y se confirmó, ¿podrías comprobarlo de nuevo?» Miranda, más fría, respondió, «Ya revisé. No creo que este asiento sea apropiado para ti. Tendré que pedirte que te muevas a la cabina principal». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Por primera vez, la expresión de Ava cambió, un destello de incredulidad cruzó su rostro, pero rápidamente recuperó la compostura. «No entiendo. Mi boleto es válido, ¿por qué tendría que cambiar de asiento?» Miranda endureció la voz, pasando a un susurro más áspero. «No tengo tiempo para explicarte. O te mueves o tendré que llamar a seguridad para que te ayuden». Los ojos de Ava se entrecerraron levemente, pero asintió suavemente. Al regresar a su asiento para recoger sus cosas, toda la cabina parecía observarla ahora, con murmullos cada vez más fuertes. Mientras Ava caminaba hacia la parte trasera del avión, escoltada por Miranda, pudo sentir las miradas de los pasajeros siguiendo su paso. Mantuvo la cabeza erguida, pero su agarre en el bolso de la computadora portátil se apretó ligeramente. Cuando llegaron a la cabina principal,
Miranda señaló un asiento vacío en la fila central. Ava colocó su bolso debajo del asiento y se sentó sin pronunciar palabra. Miranda se alejó, dejando que Ava se acomodara en su nuevo asiento. Ava miró por la ventana, su rostro tranquilo, pero claramente en sus pensamientos, entre la frustración y la incredulidad. Buscó en su bolso y sacó su teléfono. Sus dedos se movieron rápidamente por la pantalla mientras escribía un mensaje. Cuando presionó enviar, una pequeña sonrisa de complicidad se dibujó en sus labios. Ava permaneció tranquila en su nuevo asiento, su expresión inexpresiva. El zumbido de los motores llenaba la cabina, pero la tensión a su alrededor era palpable. Algunos pasajeros le lanzaron miradas de comprensión, mientras que otros rápidamente desviaron la vista, fingiendo no percatarse de la incómoda situación que Ava ignoraba. Todos estaban completamente concentrados en sus teléfonos. Ava deslizó el dedo por su lista de contactos y realizó una llamada rápida, manteniendo la voz baja pero firme. Hola, soy yo. Necesito un favor. Algo ocurrió y quiero que se solucione de inmediato. Sí, aún estoy en el avión. No, no es necesario que escales aún. Solo espera mi señal. Colgó la llamada rápidamente y volvió a meter el teléfono en su bolso. La calma de Ava era desconcertante, casi como si supiera algo que los demás ignoraban. Mientras tanto, en primera clase, Miranda continuaba cumpliendo con sus deberes, sonriendo educadamente a los demás pasajeros y asegurándose de que tuvieran lo que necesitaban. Sin embargo, sus pensamientos seguían regresando a Ava. Había algo en su comportamiento que la inquietaba, aunque no sabía exactamente qué. Mientras tanto, Ava miraba a Clara, la joven azafata que estaba atendiendo la cabina principal. A diferencia de Miranda, Clara parecía más empática. Se acercó a Ava con cautela, sosteniendo un vaso de agua. Señora, ¿está todo bien? Clara preguntó suavemente, sus ojos llenos de preocupación. Ava levantó la vista con una cálida sonrisa, pero algo de tristeza. Estoy bien, gracias. Solo un poco confundida, supongo. Clara dudó, claramente sintiendo que había más en la historia, pero la serena conducta de Ava la disuadió de seguir preguntando. Si necesitas algo, avísame, dijo Clara, colocando el vaso en la bandeja de Ava antes de alejarse. Mientras el vuelo continuaba, Miranda no era consciente del impacto que sus acciones habían tenido. Ava, por su parte, estaba completamente al mando de la situación. Se reclinó en su asiento, mirando las nubes fuera de la ventana. Sus dedos tamborileaban rítmicamente sobre el reposabrazos. Su exterior tranquilo ocultaba la tormenta que se estaba gestando justo debajo de la superficie. Ava no era el tipo de persona que dejaría que algo así pasara sin hacer nada, pero tampoco era alguien que perdiera los estribos. Prefería la precisión al caos, y ya había puesto en marcha su plan. Pasaron algunos minutos antes de que la voz del intercomunicador resonara. Señoras y señores, les agradecemos por volar con nosotros hoy. Esperamos que estén disfrutando de su vuelo. Si necesitan algo, no duden en avisar a uno de nuestros miembros del equipo. Los ojos de Ava se dirigieron hacia el frente. Del avión, con una expresión inexpresiva, sacó su cuaderno nuevamente y anotó una sola línea antes de cerrarlo con un chasquido firme. Cualquiera que fuera su próximo movimiento, estaba claro que estaba lista para enfrentarlo. La cabina adoptó un ritmo calmado, con los pasajeros absortos en sus libros, películas o conversando en susurros. Ava permaneció inmóvil en su asiento, su rostro tranquilo, pero con una intensidad sutil que sugería algo que se estaba gestando bajo la superficie. Miranda, que realizaba su rutina con práctica destreza, observaba la sección de primera clase mientras servía bebidas, sintiendo una ligera satisfacción. El problema parecía resuelto, y cualquier malestar causado ya formaba parte del pasado. Pero el pasado no estaba tan fácilmente olvidado. Ava se inclinó ligeramente hacia adelante en su asiento y desbloqueó de nuevo su teléfono. Sus dedos se movieron sobre la pantalla antes de escribir un mensaje corto y críptico: llamarán pronto. Avísame cuando terminen. Presionó enviar. El tenue resplandor del teléfono iluminó su rostro sereno, y el mensaje pasó desapercibido por los pasajeros cercanos,
quienes estaban distraídos o desinteresados. Los labios de Ava se curvaron en una sonrisa apenas perceptible, pero sus ojos tenían una agudeza que Miranda habría encontrado inquietante si se hubiera dado cuenta en ese momento. Al frente del avión, Miranda se acercó a la cocina y conversó en voz baja con otro asistente de vuelo, Dennis. Dennis, mayor y más experimentado, había trabajado en la aerolínea durante años y a menudo actuaba como mentor de la tripulación más joven. Miranda se inclinó hacia él y, mirando discretamente hacia Ava, preguntó, ¿has visto a esa mujer antes? Dennis levantó una ceja, confundido. ¿Cuál? La que movía económica, explicó Miranda, tiene un boleto para primera clase, pero algo en ella no me cuadra. Parece fuera de lugar. Dennis frunció el ceño, apoyándose en el mostrador. ¿Fuera de lugar? ¿A qué te refieres? Miranda vaciló, dándose cuenta de que tenía que ser cuidadosa. Quiero decir, tengo el presentimiento de que algo no está bien con ella. Mejor ser cautelosa que... ¿Lo sientes? Dennis la interrumpió con mirada aguda. Un presentimiento no justifica chocar con alguien sin motivo. Hazlo bien. No, pero... Miranda intentó decir algo más, pero Dennis la interrumpió nuevamente. Será mejor que esperes que esto no te vuelva en contra. Los pasajeros de primera clase no toman bien que los trasladen, y tampoco lo hará la aerolínea. Miranda abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera, el teléfono de la cocina sonó. Dennis lo cogió con una expresión neutra mientras escuchaba. Un momento después, frunció el ceño y la miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. Es para ti, dijo, entregándole el teléfono. Te preguntan por tu nombre. El corazón de Miranda dio un vuelco, dudó antes de tomar el teléfono. Sus dedos apretaron el auricular mientras decía con cautela, «Hola, soy Miranda». La voz al otro lado de la línea era tranquila pero firme. Esta es la oficina ejecutiva de la aerolínea. Hemos recibido una queja directa sobre un incidente que involucra a un pasajero de primera clase. Necesitamos que proporciones un informe detallado al aterrizar. Mientras tanto, por favor asegúrate de que todos los pasajeros sean tratados con respeto y abstente de cambiar la disposición de los asientos sin una justificación adecuada. El rostro de Miranda palideció ligeramente mientras las palabras calaban en ella. Por supuesto, tartamudeó, me aseguraré de que todo se maneje adecuadamente. Colgó, con la mano temblorosa. Dennis la observó de cerca, con expresión indefinida. ¿Qué pasa?, preguntó. Nada, murmuró Miranda, pero el nerviosismo en su voz la traicionó. Miró hacia la cabina principal, donde Ava estaba sentada, su figura tranquila adquiriendo un nuevo significado. Por primera vez, Miranda sintió una leve inquietud. Ava, sentada en silencio con su cuaderno cerrado sobre su regazo, parecía ajena a la llamada telefónica, pero a medida que Miranda volvía a sus tareas, la leve sonrisa en los labios de Ava indicaba que algo estaba por cambiar. Miranda apenas comenzaba a darse cuenta de que la tormenta se estaba acercando. Miranda intentó deshacerse de su inquietud mientras avanzaba por la cabina, pero la llamada telefónica seguía rondando en su mente como una sombra. Forzándose a concentrarse, sonrió a los pasajeros y realizó sus tareas con precisión mecánica, pero su mirada continuó dirigiéndose hacia Ava, quien permanecía tranquila en la cabina principal, sin ser molestada. Su serenidad era inquietante, como si supiera algo que Miranda no sabía. Mientras Ava se recostaba en su asiento, ocasionalmente miraba su reloj, cruzó las piernas y tomó la revista a bordo, hojeándola distraídamente. Para cualquiera que la observase, parecía relajada, como si nada de lo que había ocurrido en el día hubiera interrumpido su calma, pero dentro de su mente, cada paso de su plan se desarrollaba tal como lo había previsto. Clara, la azafata, se acercó a Ava nuevamente. Su comportamiento amable contrastaba con la hostilidad de Miranda. Disculpe, señora, dijo Clara suavemente, ¿le gustaría algo de beber? ¿Tal vez un bocadillo? Ava levantó la vista, ofreciendo una sonrisa educada. Solo agua, por favor, respondió. Clara asintió y regresó momentos después con un vaso de agua y una pequeña servilleta, colocándolos cuidadosamente sobre la bandeja de Ava.
Si necesita algo más, avíseme, agregó amablemente. Los ojos de Ava se suavizaron mientras miraba la etiqueta con el nombre de Clara, su tono cálido y genuinamente agradecido. Gracias, Clara, dijo, esbozando una pequeña sonrisa. Clara sonrió y se alejó, dejando a Ava con sus pensamientos. Miranda observó el intercambio desde lejos, sintiendo cómo su inquietud crecía. La manera en que Ava interactuaba con Clara, tan equilibrada y educada, no coincidía con la imagen que Miranda había formado de ella, y eso la molestaba más de lo que quería admitir. Sentía una necesidad inexplicable de reafirmar su control sobre la situación, pero ahora sabía que debía tener cuidado, especialmente después de la llamada de la oficina ejecutiva. El avión volaba a 30,000 pies, y el zumbido constante de los motores era el telón de fondo de la creciente tensión que pesaba sobre Miranda. Regresó a la cocina, donde Dennis estaba ocupado preparando la siguiente ronda de refrescos. ¿Todo bien?, preguntó Dennis, observándola. Miranda vaciló, luego asintió. Sí, todo bien, dijo secamente, pero Dennis no parecía convencido. Lo que sea que esté pasando, será mejor que no te metas con el pasajero equivocado, murmuró Dennis en voz baja. La primera clase no es para aficionados. Esta gente tiene conexiones. Miranda se puso rígida ante sus palabras, pero no dijo nada. Se ocupó de arreglar las tazas, aunque su mente estaba lejos de la tarea. Las palabras de Dennis tocaban un nervio sensible. ¿Quién era realmente Ava Carter y por qué sentía que había hecho un juicio incorrecto desde el principio? Al mismo tiempo, el teléfono de Ava sonó silenciosamente en su regazo. Miró la pantalla, su expresión inexpresiva. El mensaje era corto, todo listo. Nos están monitoreando. Ava guardó el teléfono en su bolso sin decir palabra alguna y tomó un sorbo de agua. Sus movimientos eran deliberados, tranquilos y sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. La sutil tensión entre Ava y Miranda no pasó desapercibida para algunos pasajeros observadores. Un hombre al otro lado del pasillo se inclinó ligeramente y susurró, «La azafata te ha estado haciendo pasar un mal rato, ¿verdad, Ava?» Lo miró, su expresión neutral no denotaba preocupación. «No es nada que no pueda soportar», respondió suavemente. El hombre levantó una ceja, sintiendo que había más en la historia, pero Ava no insistió más, y giró su mirada hacia la ventana, observando el interminable tramo de nubes. Su exterior tranquilo enmascaraba la satisfacción que sentía por dentro. Los engranajes de su plan estaban en movimiento y Miranda no tenía idea de cuán grandes serían las consecuencias de sus acciones. De vuelta en la sección de primera clase, Miranda sentía como su inquietud se profundizaba con cada minuto. Cada segundo parecía alargarse interminablemente, el peso de la llamada telefónica anterior presionándola. No podía sacudirse la sensación de que algo estaba a punto de suceder, algo que ella pensaba poder controlar. La atmósfera en la cabina se volvía cada vez más densa, aunque el avión se mantenía estable en su vuelo. Los movimientos de Miranda se tornaron más rígidos. Su paso, antes confiado, ahora estaba marcado por miradas nerviosas, intentando mantenerse ocupada revisando los cinturones de seguridad y distribuyendo bebidas. Pero su mente volvía una y otra vez a Ava. Cada vez que Miranda miraba hacia la cabina principal, Ava parecía tan tranquila como siempre, sentada con una autoridad serena que desconcertaba a Miranda. Ava, sin inmutarse, continuaba mirando por la ventana, de vez en cuando, anotaba algo en su cuaderno. Sus acciones parecían tan rutinarias, pero había un propósito detrás de todo lo que hacía. Los pasajeros cercanos no pudieron evitar notar cómo su compostura contrastaba marcadamente con la creciente inquietud de Miranda. La tensión era palpable entre los pasajeros, aunque nadie se atrevía a mencionarlo abiertamente. El malestar de Miranda alcanzó su punto de quiebre cuando Dennis se acercó a ella nuevamente en la cocina, entregándole una nota doblada con expresión inexpresiva. «El capitán quiere verte», dijo en voz baja. «¿Por qué?», preguntó Miranda, su voz más aguda de lo esperado. Dennis se encogió de hombros, pero había un leve borde de desaprobación en su mirada. «Solo ve», dijo, sin añadir más. Con reluctancia, Miranda se dirigió hacia la cabina. Al entrar, la puerta se cerró tras ella,
aislándola del resto de la cabina. El capitán Harris, un hombre de mediana edad con una actitud calmada pero autoritaria, se giró hacia ella, y su copiloto la miró brevemente antes de volver a centrarse en los controles. Miranda, comenzó el capitán con tono mesurado, hemos recibido otra llamada desde la oficina ejecutiva. El corazón de Miranda se hundió. Señor, comenzó a decir, pero el capitán levantó una mano interrumpiéndola. Esto es serio. El pasajero que moviste, la señorita Ava Carter, no es cualquier pasajero. Ella tiene conexiones directas con la junta directiva de la aerolínea. Hemos recibido órdenes directas de asegurarnos de que sea tratada con el mayor respeto durante el resto del vuelo. A Miranda se le secó la boca. No sabía. Tartamudeó. ¿Pensaste que no era importante? El capitán la interrumpió, su voz cada vez más firme. Desde donde yo estoy sentado, parece que actuaste sin motivo. Eso es inaceptable. Miranda intentó defenderse, pero no logró encontrar las palabras. El capitán suspiró, frotándose las sienes. Esto es lo que va a pasar. Volverás a tus deberes y te asegurarás de que no haya más incidentes. Cuando aterricemos, proporcionarás un informe completo al equipo de tierra. Hasta entonces, no te acerques a la señorita Carter a menos que sea absolutamente necesario. ¿Está claro? Sí, susurró Miranda, con las mejillas ardiendo de vergüenza. El capitán asintió hacia la puerta. Miranda salió de la cabina, con la mente acelerada, y regresó a la cocina. Allí, Dennis la miró inquisitivamente, pero ella lo ignoró. Tomó una bandeja de bebidas y se obligó a moverse a través de la cabina, con las manos temblorosas mientras servía café a un pasajero. En primera clase, derramó un poco sobre la bandeja y maldijo en voz baja, limpiando rápidamente el derrame. Mientras tanto, en la cabina principal, Ava permanecía tranquila en cada una de sus acciones, deliberadas y medidas. Cuando Miranda pasó junto a Ava, la miró brevemente. Sus ojos se encontraron por un instante, pero no había malicia en su mirada, solo una inquietante calma, como si supiera exactamente cómo terminaría todo. Miranda aceleró su paso y, al regresar a la cocina, por primera vez en su carrera, se sintió completamente fuera de control, y eso la enfurecía. Pero en el fondo, no podía quitarse la sensación de que acababa de cometer el mayor error de su vida. Sus pasos vacilaron cuando regresó a la cocina. Su respiración era irregular, y trató de concentrarse en las tareas que tenía entre manos. Las palabras del capitán resonaban en su mente, está conectada a la junta. La frase la golpeó como un puñetazo. ¿Cómo pudo haber pasado por alto algo tan importante? Se había guiado por sus instintos, pero ahora esos mismos instintos parecían haberla traicionado. Se apoyó contra el mostrador, agarrando con fuerza el borde. Dennis la miró por el rabillo del ojo mientras terminaba de arreglar el carrito de bocadillos. ¿Vas a decirme qué está pasando?, preguntó, su tono cauteloso pero curioso. Miranda dudó, debatiendo si confiar en él. Finalmente suspiró y, en voz baja, le contó, la mujer que moví, tiene vínculos con la junta. El capitán me acaba de decirlo. Dennis enderezó su expresión, pasando de una leve curiosidad a alarma. ¿La junta? ¿Hablas en serio? Miranda asintió, con el rostro pálido. No tenía idea, tartamudeó. Pensé, no sé qué pensé, ella simplemente no parecía encajar. Dennis se cruzó de brazos, su tono agudo. No parecía una persona que pertenece a primera clase, comentó, y Miranda no respondió, incapaz de defenderse. En lugar de eso, se giró fingiendo estar ocupada con el inventario. Dennis sacudió la cabeza con una mezcla de incredulidad y decepción. Mientras tanto, en la cabina principal, Ava miró nuevamente su reloj. El vuelo se acercaba a la mitad de su trayecto, pero Ava no mostró signos de impaciencia. Sacó su teléfono, envió otro breve mensaje, y casi al mismo tiempo guardó el teléfono en su bolso. Se recostó en su asiento, su comportamiento tranquilo e imperturbable. Los pasajeros a su alrededor no pudieron evitar mirarla, cada vez más curiosos. El hombre al otro lado del pasillo, que había hablado con ella antes,
se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Estás seguro de que estás bien? Esa azafata parece bastante nerviosa, susurró. Ava sonrió levemente, su tono cortés pero firme. Aprecio tu preocupación, pero todo está bajo control. El hombre asintió, aunque parecía escéptico. La confianza de Ava era innegable, y él se quedó preguntándose si había algo más en ella de lo que se veía a simple vista. En la parte delantera del avión, Miranda intentaba recuperar su compostura mientras se movía por la cabina de primera clase, revisando a los pasajeros. Su sonrisa era forzada y quebradiza, pero no podía dejar de pensar en la idea de que Ava tuviera conexiones con la junta directiva de la aerolínea. Aunque la situación parecía mala, la forma en que Ava había manejado todo hasta el momento hizo que Miranda se sintiera incómoda. Ava nunca había levantado la voz, nunca había perdido la compostura. Esa moderación rara y poderosa dejó a Miranda con una sensación de incomodidad. Cuando Miranda regresó a la cocina para prepararse para la siguiente ronda de servicio, un timbre resonó en la cabina, anunciando un mensaje entrante. La voz del capitán llegó por el intercomunicador, calmada y profesional. Damas y caballeros, les habla su capitán. Nos gustaría agradecerles por elegir volar con nosotros. Hoy nuestro vuelo avanza sin problemas y estamos dentro del horario previsto para llegar a tiempo. Continúen disfrutando de su vuelo, como siempre, no duden en informar a nuestro equipo si necesitan algo. El anuncio fue de rutina, pero Miranda sintió cada palabra como un recordatorio de sus crecientes errores. Miró hacia la cabina principal nuevamente, y sus ojos se posaron en Ava. Para su sorpresa, Ava encontró su mirada brevemente, ofreciéndole un pequeño, casi imperceptible asentimiento. No fue engreído ni confrontativo, solo un reconocimiento tranquilo y confiado. Un solo gesto que envió un escalofrío por la espalda de Miranda. Fuera lo que Ava Carter estaba planeando, Miranda comenzaba a darse cuenta de que no estaba en absoluto preparada para ello. El zumbido de los motores del avión llenó la cabina mientras el vuelo continuaba, pero la tensión entre Miranda y Ava era imposible de ignorar. Miranda intentó concentrarse en sus deberes, pero cada uno de sus movimientos se sentía automático, su mente nublada por la inquietud. Evitó mirar hacia la cabina principal, pero no pudo evitar sentir el peso de la presencia de Ava, como si la tranquila joven estuviera orquestando en silencio algo fuera de la vista en la cabina. Ava permaneció una imagen de compostura. Miró su reloj y luego la pequeña pantalla frente a su asiento que mostraba el progreso del vuelo. Una leve sonrisa cruzó sus labios, pero desapareció tan rápidamente como apareció. Se inclinó hacia adelante y sacó su cuaderno, comenzando a escribir de nuevo. Su letra era limpia y deliberada. Cada palabra elegida cuidadosamente. Para un espectador, habría parecido un momento mundano, de no ser por Ava. Cada detalle importaba, mientras el malestar de Miranda se profundizaba. Regresó a la cocina y se apoyó contra el mostrador, con los brazos cruzados con fuerza. Dennis, que la había observado durante la mayor parte del vuelo, finalmente decidió hablar. «Has estado tensa desde esa llamada telefónica», dijo en un tono bajo pero firme. «¿Qué está pasando realmente?» Miranda vaciló y sus ojos se movieron rápidamente hacia la cortina que separaba la cocina de la cabina principal. «Ya te lo dije», murmuró, «el pasajero que moví tiene conexiones importantes». Dennis levantó una ceja. «¿Importantes? ¿Suficientes como para que el capitán se involucre?» «Eso no son solo conexiones, Miranda, eso es una advertencia». «¿Qué le hiciste?» «No hice nada», replicó Miranda, aunque el tono defensivo en su voz la traicionó. «No pertenecía al lugar, primera clase. Y yo asumí que no encajaba». Dennis la interrumpió, su voz más afilada. «Y ahora estás pagando por ello. Mira, he estado en esta aerolínea durante años. Si te cruzas con alguien con poder real, será mejor que te prepares para personas como esa. No dejan pasar las cosas». Miranda apretó la mandíbula, su frustración burbujeando. ¿Qué se suponía que debía hacer? Ella no parecía. Dennis la interrumpió de nuevo. ¿Como alguien lo suficientemente rico como para estar en primera clase?
Como alguien que puede permitirse volar entre el resto de los pasajeros allá arriba. Miranda se quedó en silencio, sus manos agarrando el mostrador con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Dennis sacudió la cabeza y suspiró profundamente. Deberías haberla dejado en paz. Ahora has hecho un desastre mucho más grande de lo que crees. Cuando Dennis regresó a sus deberes, Miranda sintió una ola de pánico invadirla. Sabía que él tenía razón, pero ya era demasiado tarde para deshacer sus acciones. Volvió a mirar hacia la cabina principal, su corazón latiendo con fuerza. Ava seguía sentada tranquilamente. Su cuaderno ahora cerrado y escondido, la leve sonrisa en su rostro había desaparecido, reemplazada por una expresión de tranquila resolución. En ese momento, un timbre resonó a través de la cabina. El corazón de Miranda dio un vuelco, pero era solo la señal de una llamada entrante al teléfono de la cocina. Lo alcanzó con las manos temblorosas. Gley, esta es Miranda, dijo, tratando de mantener la voz firme. Esta es el capitán, dijo la voz al otro lado de la línea. Recibimos otra comunicación de la oficina ejecutiva. Solicitaron que la señorita Carter reciba prioridad total en el servicio durante el resto del vuelo. Asegúrate de que se sienta cómoda y disculparme personalmente por cualquier inconveniente anterior. Miranda quedó sin aliento. Sí, señor, logró decir antes de colgar. Se quedó congelada por un momento, el peso de la situación presionándola. La solicitud no era solo una sugerencia, era una orden directa que no podía ignorar. Reuniendo la poca compostura que le quedaba, se preparó para acercarse a Ava nuevamente. Esta vez, sabía que el poder dinámico había cambiado de manos. Pase lo que pase después, Miranda podía sentir que su papel en la historia que se estaba desarrollando ya no estaba en sus manos. Miranda salió de la cocina sosteniendo un vaso de agua con gas en una bandeja, con las manos temblorosas. El aplomo habitual había desaparecido, reemplazado por una tensión visible mientras se dirigía hacia la cabina principal. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, el peso de sus decisiones anteriores presionándola como un ancla. Sabía que esto no era solo acerca de entregar agua, sino un reconocimiento tácito de que había cruzado una línea. Cuando llegó al asiento de Ava, vaciló, la bandeja temblando ligeramente en su agarre. Ava levantó la vista, su expresión tranquila e ilegible. El aire entre ellas pareció espesarse cuando Miranda forzó una sonrisa que no acababa de llegar a sus ojos. Señorita Carter, comenzó Miranda, su voz más suave que nadie en el vuelo lo había escuchado antes. Quería disculparme personalmente por cualquier inconveniente que haya experimentado. Fue un malentendido por mi parte. Ava inclinó ligeramente la cabeza, su mirada aguda, pero sin una pizca de desdén. Un malentendido, repitió, su voz tranquila pero firme. La sonrisa forzada de Miranda vaciló. Sí, no quise interrumpir su experiencia. Por favor, acepte esto como una muestra de disculpa. Colocó el vaso de agua con gas en la mesa de la bandeja de Ava con una mano ligeramente temblorosa. Ava miró el vaso por un momento antes de volver a mirar a Miranda. Gracias, dijo Ava, su tono neutral. Pero creo que se necesitará más que un trago para arreglar esto. Las palabras, aunque dichas en voz baja, golpearon a Miranda como una bofetada. Tragó fuerte, sus palmas empezando a sudar. Por supuesto, tartamudeó. Si hay algo más que pueda hacer para arreglar esto, por favor hágamelo saber. Ava no respondió de inmediato. Se reclinó en su asiento, estudiando a Miranda como si estuviera sopesando su próximo movimiento. El silencio se prolongó lo suficiente como para hacer que Miranda se inquietara. Finalmente, Ava sonrió levemente, no de satisfacción, sino de tranquila confianza. Aprecio tu esfuerzo, dijo finalmente. Pero creo que la aerolínea abordará este asunto de manera apropiada después de que aterricemos. El estómago de Miranda se hundió. La mención de la aerolínea era una señal clara de que Ava no iba a dejar pasar el incidente. Entiendo, murmuró Miranda, bajando la mirada. Si necesitas algo más, no dudes en preguntar. Sin esperar una respuesta, Miranda se giró y caminó de regreso a la cocina lo más rápido que pudo,
sin que sus mejillas dejaran de arder por la humillación. Su mente corría con las implicaciones de las palabras de Ava. Estaba claro que la situación estaba lejos de resolverse y lo que fuera que viniera después estaba completamente fuera de su control. Mientras tanto, Ava recogió el vaso de agua con gas, dio un pequeño sorbo y lo dejó con cuidado sobre la mesa. Su expresión no traicionaba nada, mientras los pasajeros a su alrededor la veían tan tranquila y serena como siempre, pero dentro de Ava, sabía que el juego estaba cambiando completamente a su favor. En la cocina, Dennis levantó una ceja mientras Miranda se desplomaba contra el mostrador. Su rostro estaba pálido. ¿Cómo le fue?, le preguntó Dennis, su voz apenas por encima de un susurro. Ella no ha terminado, va a tomar esto todo el tiempo, respondió Miranda, la sacudió. Dennis suspiró con expresión sombría. Te dije que la gente como ella no juega. Deberías haberlo sabido mejor. Miranda no respondió. Se quedó mirando la cortina que separaba la cocina de la cabina principal, su mente dando vueltas. Por primera vez se dio cuenta de que Ava Carter no era solo una pasajera más, era alguien con mucho más poder del que Miranda jamás había imaginado. Ahora estaba pagando el precio por subestimarla. Miranda permaneció en la cocina, sus pensamientos girando en espiral mientras repasaba los eventos del vuelo. Nunca se había sentido tan pequeña, tan expuesta, en sus años de trabajo con la aerolínea. Dennis se movía silenciosamente cerca de ella, lanzándole miradas preocupadas, pero no dijo nada. Estaba claro que conocía la gravedad de la situación y que Miranda estaba completamente fuera de su alcance. Mientras tanto, en la cabina principal, Ava cerró su cuaderno y lo guardó cuidadosamente en su bolso. Con un gesto deliberado, ajustó su postura, sentada erguida y serena, como si se estuviera preparando para algo. El débil zumbido de las conversaciones susurradas a su alrededor llegó a sus oídos, pero no les prestó atención. Su concentración se mantenía firme en cada momento, moviendo el hielo en su vaso. Poco después, el intercomunicador sonó nuevamente. Esta vez, la voz del capitán tenía un claro aire de autoridad. Damas y caballeros, comenzaremos nuestro descenso en breve. Asegúrese de que sus cinturones de seguridad estén abrochados y que sus bandejas estén en posición vertical. La tripulación se prepara para el aterrizaje. El anuncio provocó una ráfaga de actividad mientras los pasajeros ajustaban sus asientos y aseguraban sus pertenencias. Clara, la asistente de vuelo que intentó acercarse antes a Ava, regresó a la fila cercana. Le ofreció una cálida sonrisa, aunque sus ojos mostraban una pizca de inquietud. ¿Hay algo que pueda conseguirte antes de aterrizar?, preguntó Clara. La señorita Carter negó cortésmente con la cabeza. Gracias, Clara, has sido muy amable, respondió Ava. Las mejillas de Clara se sonrojaron ligeramente ante el cumplido. Si hay algo que necesites, no dudes en preguntar, dijo antes de alejarse para continuar con sus tareas. El tono tranquilo de Ava había tranquilizado a Clara, pero la tensión en la cabina era imposible de ignorar. En la sección de primera clase, Miranda se ocupaba con las comprobaciones finales antes de aterrizar, sus movimientos rígidos y mecánicos. Intentó mantener su expresión neutral, pero su mente era una tormenta de ansiedad. Las directivas del capitán y las sutiles pero poderosas palabras de Ava se repetían en su cabeza como un estribillo inquietante. Podía sentir los ojos de Dennis y los demás asistentes de vuelo sobre ella, aunque nadie dijo una palabra mientras el avión descendía a través de las nubes. Ava miró por la ventana, viendo el paisaje urbano de su destino aparecer. Sus dedos descansaban ligeramente sobre el reposabrazos, su comportamiento tan sereno como siempre, a pesar del caos que Miranda estaba experimentando. Ava se sentía completamente en control de cada paso del viaje. Todo se había desarrollado tal como lo había anticipado, y estaba lista para lo que vendría después. Cuando el avión aterrizó con suavidad, un suspiro colectivo de alivio recorrió la cabina. Los pasajeros comenzaron a desabrocharse los cinturones de seguridad y a recuperar sus pertenencias de los compartimentos superiores. El habitual crujido y murmullo llenaron el aire, pero una corriente subterránea de tensión persistía, especialmente para Miranda, que era muy consciente de la presencia de Ava y de las inminentes repercusiones de sus acciones.
Cuando la señal del cinturón de seguridad se apagó, Ava permaneció sentada, sin prisa. Metió la mano en su bolso y sacó su teléfono nuevamente, escribiendo un mensaje rápido. Hemos aterrizado, prepárate. Guardó el teléfono en su bolso y miró hacia la parte delantera del avión, donde Miranda estaba cerca de la puerta. Al salir, sus miradas se encontraron brevemente, y el estómago de Miranda se retorció. Las puertas de la cabina se abrieron y el aire fresco del puente comenzó a fluir hacia el avión. Los pasajeros desfilaban de manera ordenada, entre los murmullos de conversación casual y el tintineo de las maletas. Miranda se puso rígida, forzando una sonrisa para cada pasajero que pasaba, pero su corazón se aceleró mientras esperaba que Ava se acercara. Ava no se apresuró a unirse a la fila. En lugar de eso, esperó hasta que el pasillo estuvo casi vacío antes de levantarse. Recogió sus pertenencias con la misma calma y precisión que había mostrado durante todo el vuelo mientras caminaba hacia la salida. El resto de la tripulación, incluidos Clara y Dennis, intercambiaron miradas sutiles, como si supieran que algo importante estaba a punto de suceder. Cuando Ava llegó a la salida, Miranda se enderezó, obligándose a mirar a Ava a los ojos. Gracias por volar con nosotros, señorita Carter, dijo Miranda, su voz temblando ligeramente. Ava pausó, su expresión neutral, pero sus ojos agudos fijos en Miranda. Estoy segura de que estaremos en contacto, respondió suavemente. Su tono llevaba un peso que envió un escalofrío por la espalda de Miranda. Sin decir una palabra más, Ava bajó del avión, dejando a Miranda congelada en su lugar. Dennis se acercó a ella con cautela. ¿Estás bien?, preguntó, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. Miranda no respondió. Sus ojos permanecieron fijos en la puerta abierta, como si esperara que algo o alguien apareciera. Y no se equivocó. Momentos después, 2 oficiales de seguridad subieron al avión. Su presencia exigió atención inmediata. Escanearon la cabina antes de centrarse en Miranda. ¿Eres tú, Miranda Scott?, preguntó uno de ellos. El aliento de Miranda se detuvo. Sí, logró decir, su voz apenas por encima de un susurro. Necesitamos que vengas con nosotros, dijo el oficial con firmeza. Tenemos algunas preguntas sobre un incidente en este vuelo. El color se desvaneció de su rostro cuando el peso de sus acciones finalmente cayó sobre ella. Dennis observó en silencio cómo los oficiales la escoltaban fuera del avión. Su postura rígida delataba su creciente pánico. El resto de la tripulación intercambió miradas inquietas, insegura de lo que sucedería a continuación. Fuera, en la terminal, Ava estaba parada cerca de la puerta, con el teléfono en la mano. Observó con calma cómo conducían a Miranda lejos, su expresión ilegible. El mensaje que había enviado antes había hecho su trabajo, y ahora las ruedas estaban completamente en movimiento. Ava se giró y caminó hacia el área de recogida de equipaje, pasos firmes y decididos. No tenía necesidad de mirar atrás, la situación estaba exactamente donde ella quería que estuviera. La bulliciosa energía de la terminal contrastaba con la quietud que se había apoderado de Miranda, mientras era escoltada por los oficiales de seguridad. Los pasajeros que compartieron el vuelo comenzaron a dispersarse, muchos lanzando miradas curiosas a la escena. Los susurros llenaron el aire, pero nadie se acercó a Ava mientras ella tranquilamente se dirigía hacia el reclamo de equipaje. Permaneció serena, pero cada uno de sus movimientos parecía deliberado, como si ya estuviera 2 pasos por delante de todos. Más en el área de espera de seguridad, Miranda estaba sentada en una pequeña habitación desordenada, con una sola mesa y 2 sillas. Los oficiales que la habían escoltado fuera del avión estaban cerca de la puerta, con expresiones profesionales. Sin embargo, la mente de Miranda estaba acelerada mientras intentaba reconstruir lo que acababa de suceder. Había pasado de ser una respetada azafata a ser objeto de una investigación. El golpe de realidad la golpeó con fuerza. Fue una respuesta calculada, y uno de los oficiales habló, rompiendo el pesado silencio. Señorita Scott, hemos sido informados de un incidente que involucra a un pasajero de primera clase en su vuelo. El equipo ejecutivo ha solicitado un informe completo sobre sus acciones. Miranda tragó saliva,
sintiendo la garganta seca. Su voz vaciló mientras respondía. No sé de qué se trata, solo estaba haciendo mi trabajo. El oficial levantó una ceja. Según los informes que hemos recibido, la pasajera que sacaste de primera clase era Ava Carter. ¿Lo sabías? Desde su posición, el corazón de Miranda se hundió aún más. Sí, admitió al principio, su voz apenas audible. Solo descubrí durante el vuelo. El oficial se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada inquebrantable. La señorita Carter no es solo una ejecutiva de alto rango afiliada a esta aerolínea, sino también una accionista importante. Su queja ya llegó a la Junta, y ellos toman acusaciones de parcialidad y maltrato muy en serio. El rostro de Miranda se tornó ceniciento. Abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. El oficial continuó, con tono cada vez más firme. El relato de Carter sobre los hechos ha sido documentado, y otros pasajeros han corroborado su versión. Te estamos dando la oportunidad de dar tu versión, pero déjame ser claro, este asunto no se tomará a la ligera. Las manos de Miranda temblaron mientras se agarraba al borde de la mesa. Quería defenderse, explicar sus acciones, pero las palabras parecían vacías, huecas, incluso antes de que se formaran. En el fondo, sabía que no había ninguna justificación que resistiera el escrutinio. Había hecho un juicio precipitado, un juicio que le había costado más de lo que podría haber imaginado. Mientras tanto, en el área de reclamo de equipaje, Ava estaba parada cerca del carrusel, su teléfono presionado contra su oreja. Su voz era tranquila, pero tenía una nota de finalidad. Sí, el equipo de seguridad la ha llevado para interrogarla. Asegúrate de que la Junta revise las imágenes y las declaraciones. Quiero que se resuelva el asunto profesionalmente. Escuchó por un momento, asintiendo levemente mientras la persona al otro lado del teléfono respondía. Gracias, y por favor, envíe una copia del informe final a mi oficina. Quiero asegurarme de que esto nunca vuelva a suceder, ni a mí ni a nadie más. Cuando terminó la llamada, el primer equipaje comenzó a emerger de la cinta transportadora. Ava cogió su elegante bolso negro y maleta, sacándola sin esfuerzo. A su alrededor, algunos pasajeros del vuelo la observaron con una mezcla de curiosidad y respeto recién descubierto, pero ella no los reconoció. Se concentró por completo en sus próximos pasos. La terminal se llenó del caos habitual de llegadas y salidas, pero Ava lo superó con un sentido de propósito. Había convertido un incidente de prejuicio y humillación en una oportunidad para la rendición de cuentas y el cambio sistémico, y aún no había terminado. La fuerza silenciosa y el pensamiento estratégico de Ava habían preparado el escenario para un ajuste de cuentas que Miranda y la aerolínea no olvidarían pronto. Miranda se sentó en la habitación esterilizada, respirando entrecortadamente mientras el peso de la situación la presionaba. Los oficiales le dieron un momento para recuperarse, pero el silencio en la habitación se sentía sofocante. Cada segundo que pasaba hacía que le resultara más difícil estabilizarse. Finalmente, habló, su voz apenas por encima de un susurro. No era mi intención que esto sucediera. Miranda empezó a mirar a los oficiales. Solo estaba siguiendo el protocolo. Pensé que ella no pertenecía a primera clase. El oficial más cercano a ella se inclinó hacia adelante con expresión ilegible. ¿Y qué exactamente te hizo pensar eso? Los labios de Miranda se abrieron como si fuera a responder, pero dudó. La verdad de que su suposición se había basado en un prejuicio inconsciente era algo que no se atrevía a admitir. No lo sé, tartamudeó. No actuó como los demás pasajeros de primera clase. El oficial intercambió una mirada con su compañero antes de responder. Y no actuar como los demás pasajeros no es una justificación para trasladar a alguien a una sección diferente, especialmente cuando su boleto era válido. ¿Violó alguna regla? ¿Violó alguna política de la aerolínea? Miranda sacudió la cabeza, con las palmas húmedas de sudor. No. Pero... El oficial la interrumpió. Entonces, usted actuó sin que la señorita Carter estuviera fuera de sus derechos al permanecer en el asiento que ella pagó, y sus acciones han puesto a la aerolínea en una situación muy difícil.
El corazón de Miranda se hundió cuando la gravedad de sus palabras se apoderó de ella. Quiso discutir, defenderse, pero los hechos eran innegables. Su decisión se había basado nada más que en una suposición, y ahora estaba enfrentando las consecuencias. Mientras tanto, Ava había salido de la terminal y ahora estaba parada en la acera, esperando. Un elegante sedán negro se detuvo y el conductor, vestido con un traje elegante, salió a abrirle la puerta. Señorita Carter, la saludó con un gesto respetuoso. Todo ha sido arreglado según tus instrucciones. Gracias, William, respondió Ava, deslizándose en el asiento trasero con su gracia habitual. Una vez dentro, recuperó su teléfono y comenzó a revisar sus correos electrónicos. Una notificación de la junta de la aerolínea le llamó la atención. Abrió inmediatamente el correo. Era conciso pero claro, y describía los pasos que la junta tomaría para abordar el incidente, incluida una revisión formal de las políticas de entrenamiento de la aerolínea y la garantía de que las acciones de Miranda no quedarían sin control. Los labios de Ava se curvaron en una leve sonrisa de satisfacción. Ella no tenía ningún interés en la venganza. Su objetivo era responsabilidad y cambio, y parecía que ya estaba haciendo progresos. En el aeropuerto, los oficiales habían terminado de interrogar a Miranda y se quedaron con PR, preparándose para salir de la habitación, no sin antes entregar una declaración final de corte. Este asunto se elevará al comité disciplinario de la aerolínea, dijo uno de ellos con firmeza. Pronto recibirás una notificación de su decisión. Mientras tanto, estás suspendido del deber. Miranda sintió que su estómago daba un vuelco cuando los oficiales salieron de la habitación, dejándola sola con sus pensamientos. La realidad de su situación estaba cayendo sobre ella, y por primera vez se dio cuenta de cuán completamente había subestimado a Ava Carter. En ese mismo momento, el auto de Ava se alejaba suavemente de la terminal y se mezclaba con la corriente de tráfico. Ella miraba por la ventana, su mente tranquila y clara. El día había sido agotador, pero Ava sentía una profunda satisfacción al saber que se había mantenido firme, y al hacerlo, había allanado el camino para el cambio. Su teléfono vibró, interrumpiendo su ensoñación. Era otro mensaje de la junta de la aerolínea, confirmando que llevarían a cabo una revisión completa del incidente e implementando una nueva capacitación de sensibilización para su personal. Ava leyó atentamente el mensaje antes de responder. Bien, vamos a asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder. Cuando el horizonte de la ciudad apareció a la vista, Ava se inclinó hacia atrás en su asiento, dejando escapar un suspiro silencioso. Este capítulo estaba llegando a su fin, pero sabía que sus acciones de hoy tendrían un impacto duradero en la aerolínea, y con suerte, en todos los que trabajaban allí. Miranda se sentó en la pequeña habitación mucho después de que los oficiales se hubieran ido, mirando fijamente la mesa frente a ella. El peso de la suspensión, la inminente investigación y la aguda comprensión de lo que sus acciones habían causado la presionaban con un peso aplastante. Repitió cada decisión que había tomado ese día, desmoronando aún más su confianza. Lo que antes había parecido un juicio instintivo ahora se sentía como un error irreversible. Su teléfono vibró, sacándola de sus pensamientos en espiral. Dudó antes de contestar, sabiendo que lo que fuera que la esperaba en la pantalla no sería bueno. Era un mensaje del Departamento de Recursos Humanos de la aerolínea, corto y formal. Miranda, por favor prepárese para asistir a una audiencia disciplinaria programada para mañana a las 9 de la mañana. Más detalles serán proporcionados por correo electrónico. Su mano tembló mientras leía el mensaje. La finalidad de sus acciones se volvió clara. La audiencia no fue solo una formalidad, era una oportunidad para que la aerolínea protegiera su reputación, y Miranda sabía que estaba posicionada como el chivo expiatorio. Quería gritar para contraatacar, pero en lo más profundo, sabía que no había nada que pudiera decir para reparar el daño. Mientras tanto, el auto de Ava había llegado a su oficina, un elegante edificio en el corazón de la ciudad. Ella salió con gracia, y su conductor le sostuvo la puerta abierta. Dentro, su asistente Maya la saludó con una sonrisa y una pila de documentos. Todo está aquí, dijo Maya, entregando una carpeta con la revisión inicial del incidente por parte de la Junta,
declaraciones de la tripulación y los cambios en los programas de entrenamiento que se han movido rápidamente. Ava asintió con expresión pensativa mientras hojeaba los documentos. Saben que esto no se puede esconder debajo de la alfombra, dijo con calma. Están protegiendo sus intereses, pero es un paso en la dirección correcta. Maya dudó y luego habló con cuidado. ¿Verdad? Creo que se defenderá de la azafata, dijo Ava, haciendo una pausa mientras consideraba la pregunta. Tal vez, respondió finalmente, cerrando la carpeta, pero esto ya no se trata de ella. Se trata del sistema que permitió que alguien como ella se sintiera cómoda tomando decisiones basadas en prejuicios. Eso es lo que necesita cambiar. Maya asintió con admiración. Evidente que ya has causado un impacto. La Junta se está tomando esto en serio, gracias a ti. Ava esbozó una pequeña sonrisa, pero no dijo nada. Sabía que el trabajo aún no había terminado. El cambio a nivel sistémico requería asistencia y paciencia, y Ava tenía ambos en abundancia. En el aeropuerto, Miranda finalmente se apoyó en las piernas temblorosas cuando salió de la sala de espera. Evitó el contacto visual con los oficiales y el personal del aeropuerto mientras hacía su camino hacia la salida del empleado. El viaje hacia su auto se sintió como un paseo de vergüenza. El uniforme era un crudo recordatorio de la carrera que ahora pendía de un hilo. Sentada en su auto, Miranda miraba el volante, con la mente acelerada. Había pasado años construyendo su reputación como asistente de vuelo capaz y dedicada, y ahora todo se estaba desmoronando. Pensó en Ava, tan tranquila, serena e intocable. La comprensión golpeó a Miranda como un golpe. Ava nunca había perdido el control de la situación. Ella había estado a cargo desde el momento en que Miranda cometió su primer error. Por primera vez, Miranda se permitió sentir algo más que ira o frustración. Un profundo y persistente arrepentimiento se instaló en su pecho. Había subestimado a Ava Carter, no solo como pasajera, sino como persona, y ahora estaba pagando el precio. Mientras Miranda se alejaba del aeropuerto, Ava estaba sentada en su oficina revisando los documentos que Maya le había entregado. El teléfono volvió a sonar, esta vez con un mensaje del director ejecutivo de la aerolínea solicitando una reunión personal para discutir el incidente y los próximos pasos. Ava escribió una breve respuesta. Haré tiempo mañana. Asegurémonos de que esto se resuelva apropiadamente. Dejó su teléfono y se reclinó en su silla, su mente ya moviéndose hacia el futuro. Los acontecimientos del día habían sido agotadores, pero Ava sabía que también habían abierto una puerta, una oportunidad para remodelar la cultura de toda una organización. Para Ava, esa fue una lucha que valió la pena. Con el sol de la mañana atravesando las persianas de su oficina, proyectando largas sombras sobre su escritorio, Ava se preparaba para la reunión con el director ejecutivo de la aerolínea. Pasó la noche revisando documentos, redactando declaraciones y considerando las implicaciones más amplias del incidente. Para Ava no se trataba solo de abordar su experiencia personal, sino de sentar un precedente para que nadie, independientemente de su posición o antecedentes, tuviera que enfrentar el tipo de trato que ella soportó. Exactamente a las 10 de la mañana, su asistente Maya acompañó al CEO, Richard, a la habitación. Era un hombre alto e imponente, de unos 50 años, con cabello plateado y un comportamiento refinado. A pesar de su exterior confiado, había una tensión notable en sus movimientos cuando le tendió la mano a Ava. Señorita Carter, gracias por aceptar reunirse con tan poco aviso, comenzó Richard con tono cuidadosamente medido. Ava le estrechó la mano con expresión tranquila pero firme. Aprecio que se tome la situación en serio, señor. Richard se sentó frente a ella, ajustándose la corbata, y comenzó a hablar. Primero, déjame expresar mis más profundas disculpas por lo que pasó en tu vuelo. Fue completamente inaceptable, y estamos comprometidos a garantizar que este tipo de incidentes no vuelvan a ocurrir. Ava asintió, con la mirada inquebrantable. Me alegra saber eso, sin embargo, las disculpas por sí solas no solucionarán los problemas subyacentes. Esto no se trata solo de que un asistente de vuelo tome una mala decisión, sino sobre el entorno que le permitió sentirse justificado en esa decisión. El rostro de Richard se tensó ligeramente,
pero asintió en señal de acuerdo. Estás absolutamente cierto, es por eso que ya hemos comenzado una revisión completa de nuestras políticas y programas de capacitación. Estamos implementando de forma obligatoria capacitación en sensibilidad y prejuicios para todo el personal, y revisaremos nuestros procesos de informes internos para garantizar mejor responsabilidad. Ava se reclinó en su silla, estudiándolo por un momento. Es un comienzo, dijo, pero no es suficiente. Quiero un cronograma detallado para estos cambios, así como actualizaciones periódicas sobre su progreso, y espero ver resultados mensurables. Richard vaciló brevemente antes de asentir. Por supuesto, lo haremos. Te proporcionaremos todo lo que necesites. Ava permitió que una pequeña sonrisa cruzara sus labios. Bien, asegurémonos de que esto se convierta en un punto de inflexión para la organización, no solo en una corrección puntual. La reunión continuó durante otra hora, con Ava exponiendo sus expectativas y Richard tomando notas cuidadosas. Cuando terminó, había una clara sensación de propósito en la habitación. Cuando Richard se levantó para irse, extendió su mano nuevamente, esta vez con respeto genuino en su mirada. Gracias por hacernos responsables, dijo. Haremos esto bien. Ava le estrechó la mano con firmeza. Te lo aseguro. Cuando Richard se fue, Maya entró en la habitación. Sus ojos brillaban con curiosidad. ¿Cómo le fue? Ava exhaló una mezcla de alivio y determinación en su voz. Todo salió bien, pero esto es solo el comienzo. Mientras avanzaba la reunión de Ava, Miranda estaba sentada en una sala de conferencias esterilizada en la sede de la aerolínea, esperando que comenzara su audiencia disciplinaria. El peso de su suspensión se cernía sobre ella como una nube oscura, y el silencio de la habitación amplificó aún más su creciente ansiedad. Una pila de papeles se encontraba frente a ella, cada uno detallando sus acciones durante el vuelo y las quejas presentadas por Ava Carter. La puerta se abrió y un panel de 3 altos ejecutivos de la aerolínea entró en la sala. Los ejecutivos adoptaron expresiones neutrales pero firmes. Una mujer con rasgos afilados y un aire de autoridad habló primero. Señorita Scott, gracias por venir. Estamos aquí para discutir el incidente que ocurrió en el vuelo 287 y las acusaciones hechas en tu contra. Miranda asintió débilmente, con la garganta seca. Entiendo, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Los ejecutivos comenzaron a trazar la cronología de los acontecimientos, pidiéndole a Miranda que diera su relato de lo sucedido. Ella trató de explicar sus acciones, pero sus palabras se sintieron huecas, incluso para sus propios oídos. Pensé que podría haber estado en el asiento equivocado, dijo en un momento, su voz entrecortada. Yo solo estaba tratando de seguir el protocolo. El ejecutivo de rasgos afilados levantó una ceja. Protocolo, según nuestros registros, la señorita Carter presentó un boleto válido para primera clase. ¿En qué momento verificaste esto antes de pedirle que se moviera? El oficial preguntó. Miranda dudó, sus palmas húmedas de sudor. No lo, admitió finalmente. La habitación quedó en silencio, el peso de su admisión flotando en el aire. Otro ejecutivo, un hombre de mediana edad con gafas, se inclinó hacia adelante. La aerolínea tiene una política de tolerancia cero ante la discriminación. Sus acciones no solo violaron esa política, sino que también pusieron en peligro nuestra reputación. ¿Entiendes la gravedad de esta situación? Miranda asintió lentamente con la cabeza, con el corazón hundido. Sí, respondió, su voz temblorosa. El panel continuó cuestionándola con un tono profesional pero inflexible. Cuando terminó la audiencia, Miranda se sintió completamente derrotada. La decisión le sería comunicada por escrito, pero el resultado ya estaba claro en su mente. La aerolínea había terminado para ella. Cuando Miranda salió de la habitación, no pudo evitar pensar en Ava, la mujer serena que había mantenido su dignidad incluso cuando Miranda se la despojó. Por primera vez, Miranda sintió todo el peso de sus acciones, no solo el impacto en su carrera, sino en la persona a la que había perjudicado. Por mucho que quisiera culpar al sistema o a sus instintos, sabía la verdad, había cometido un error y ahora enfrentaba las consecuencias. Mientras tanto,
esa misma tarde, Ava estaba sentada en su oficina, tomando una taza de té mientras revisaba un correo electrónico de la aerolínea. El tono del correo era claro, estaban ansiosos por demostrar su compromiso con la reforma. Se adjuntaba un cronograma de los cambios en el plan que Ava había solicitado, incluida la implementación de programas de capacitación obligatorios y revisiones de sus procesos de manejo de quejas. Fue una victoria pequeña pero significativa, y Ava se permitió un momento para sentir satisfacción. Sin embargo, su teléfono vibró, desviando su atención de la pantalla. Era un mensaje de Maya. Miranda Scott ha sido oficialmente despedida. Pensé que querría saberlo. Ava dejó su taza lentamente, mirando el mensaje. No le trajo alegría, ni tampoco se sintió como una verdadera resolución. Ava no era vengativa por naturaleza y sabía que el despido de Miranda era solo un síntoma de un problema mayor, pero era un paso necesario, un reconocimiento de que las acciones tenían consecuencias. Se reclinó en su silla, reflexionando sobre el torbellino de acontecimientos de las últimas 24 horas. Su decisión de actuar con firmeza había sido impulsada por algo más que una simple afrenta personal. Se trataba de dar ejemplo, no solo para la aerolínea, sino para cualquiera que pudiera encontrarse en una situación similar. Ava cogió su teléfono y escribió una respuesta rápida a Maya. Gracias por hacérmelo saber. Sigamos enfocándonos en la imagen más grande. Mientras tanto, Miranda estaba sentada en su pequeño apartamento esa noche, el aviso de rescisión de la aerolínea descansando en la mesa frente a ella. Había pasado horas repitiendo la audiencia en su mente, esperando encontrar alguna justificación para sus acciones, pero no la había. La realidad era clara e inevitable. Las suposiciones basadas en prejuicios le habían costado todo. Sus amigos y familiares empezaban a enviarle mensajes llenos de una mezcla de simpatía y juicio que Miranda no podía permitirse responder. Se sintió aislada, atrapada por el peso de sus errores. Durante años se había enorgullecido de ser una profesional competente, alguien que seguía las reglas y hacía bien su trabajo, pero ahora todo eso parecía no tener sentido. Encendió la televisión, con la esperanza de distraerse, pero lo primero que vio fue un segmento de noticias sobre prejuicios en el lugar de trabajo. Era como si el universo estuviera decidido a hacerla confrontar sus acciones. El segmento presentó una breve entrevista con Ava Carter, quien habló elocuentemente sobre la importancia del cambio sistémico y responsabilizar a las organizaciones. Miranda se quedó mirando la pantalla, el comportamiento tranquilo de Ava y las palabras articuladas contrastando con la propia agitación de Miranda. Por primera vez vio a Ava no como una adversaria, sino como alguien que tenía todo el derecho de exigir algo mejor para sí misma y para los demás. Apagando la televisión, Miranda se sentó en silencio. Sabía que no podía deshacer lo que había hecho, pero tal vez podría aprender de ello. Tomó su computadora portátil y comenzó a escribir un correo electrónico. Estaba dirigido a la junta directiva de la aerolínea, pero su atención no estaba en defenderse, sino en escribir una sincera disculpa no solo a Ava, sino a todos los que sus acciones habían afectado. Por primera vez en días, Miranda sintió una pizca de claridad, no podía cambiar el pasado, pero podía elegir cómo avanzar. La semana siguiente, Ava recibió un correo electrónico inesperado. El asunto decía, disculpa de un antiguo miembro del personal. Sintió curiosidad, lo abrió y comenzó a leer. El mensaje era de Miranda Scott y comenzaba con un simple reconocimiento de sus errores. Señorita Carter, le debo una disculpa. Las acciones en ese vuelo fueron imperdonables. Actué basándome en suposiciones más que en hechos, y no pude verla por lo que realmente era, una pasajera valiosa, más importante aún, una persona que merecía respeto. Mi comportamiento se reflejó mal no solo en mí, sino en la aerolínea en su conjunto. Lo siento mucho. Ava leyó el correo electrónico de Miranda, observando cuidadosamente el tono de sinceridad. Miranda continuaba explicando cómo las consecuencias del incidente la habían obligado a reflexionar profundamente sobre sus acciones y sus consecuencias. Admitió sus prejuicios y expresó su intención de educarse y convertirse en una mejor persona. Esta experiencia ha sido humillante, y he llegado a comprender que los cambios que usted defiende son necesarios desesperadamente, no solo en esta aerolínea, sino en todas partes.
Espero que mis acciones, aunque incorrectas, sirvan como ejemplo de lo que debe cambiar. Estoy comprometida a aprender y a nunca repetir este error. Gracias por abrazar la responsabilidad. Ava se reclinó en su silla después de terminar de leer el correo. Sus pensamientos giraban. No era ingenua, lo sabía. La gente a menudo se disculpa para disminuir el peso de su culpa o para salvar su reputación, pero algo en las palabras de Miranda se sintió genuino. Ava no pudo ignorarlo. Después de un rato de reflexión, redactó una breve respuesta. Gracias por su mensaje. La rendición de cuentas es el primer paso hacia el crecimiento. Espero que continúe en este camino y utilice esta experiencia para crear un cambio positivo en el futuro. Golpeando enviar, Ava cerró su computadora portátil y miró hacia la ventana. Para ella, el incidente no se trataba solo de justicia personal, sino de crear un efecto dominó. Aunque la disculpa de Miranda no borró lo que había sucedido, insinuaba la posibilidad de cambio. Era un pequeño paso, pero Ava sabía que incluso los pasos más pequeños podían conducir a algo más grande. Pasaron algunas semanas y los efectos dominó del incidente en el vuelo 287 comenzaban a afianzarse. La aerolínea había lanzado su primera serie de medidas de sensibilidad obligatorias y sesiones de capacitación sobre prejuicios para todo el personal, una medida que se anunció públicamente junto con una declaración de responsabilidad. El papel de Ava en la promoción de estos cambios se destacó de manera sutil pero respetuosa en el anuncio. Posicionándola no como antagonista, sino como catalizadora del progreso de los cambios, provocó conversaciones en toda la industria de la aviación. Otras aerolíneas comenzaron a revisar sus políticas, y varias contactaron a Ava directamente para obtener orientación. Ella rechazó la mayoría de las ofertas, centrándose en lugar de eso en asegurarse de que sus esfuerzos con esta aerolínea se materializaran plenamente. Su trabajo no se trataba de elogios personales, se trataba de crear un impacto duradero. Una tarde, Ava se encontró de regreso en el aeropuerto, preparándose para abordar un vuelo hacia una reunión de negocios. Al acercarse a la puerta, notó un cambio sutil en la forma en que el personal interactuaba con los pasajeros. Las sonrisas eran genuinas y cada pregunta era respondida con paciencia y cuidado. No era perfecto, ningún sistema lo era, pero era mejor, y ese fue el comienzo. Cuando Ava llegó a la puerta, el agente la reconoció inmediatamente. Señorita Carter, bienvenida. Hemos mejorado su asiento como muestra de nuestro agradecimiento por su continuo apoyo, dijo cálidamente. Ava sonrió. Aprecio el gesto, pero lo rechazo cortésmente. Eres amable, pero estoy bien donde estoy. Respondió con confianza y humildad combinadas, como siempre, de una manera que inspiraba respeto sin exigirlo. Mientras abordaba el avión, Ava notó cambios sutiles en la forma en que la tripulación se comportaba. Parecían más atentos, más comprometidos con los pasajeros. Tomó asiento en silencio, observando el flujo de la cabina mientras la gente se acomodaba. Al otro lado del pasillo, una joven luchaba por encontrar espacio para su bolso en el compartimento superior. Casi instintivamente, una azafata intervino para ayudarla. Su tono cálido y tranquilizador recordó a Ava Clara, la única asistente durante su difícil experiencia que había mostrado amabilidad. Ava se había asegurado de que el profesionalismo de Clara se destacara en sus conversaciones con la Junta. Desde entonces, Clara había sido ascendida a un puesto de alto nivel. Ava la vio cerca del frente de la cabina, supervisando el proceso de embarque con una actitud constante y segura. Clara miró a Ava y sonrió. Una mirada de gratitud pasó entre ambas, asintiendo sutilmente en respuesta a un reconocimiento tácito de respeto compartido. Momentos como ese le recordaron a Ava por qué había presionado tanto para conseguir pequeños cambios. Gestos que, multiplicados con el tiempo, podrían transformar una cultura entera. A medida que el avión despegó, Ava se reclinó en su asiento, reflexionando sobre el viaje que había recorrido, no solo el vuelo, sino todo lo que siguió. Pensó en la disculpa de Miranda, en las reformas sistémicas y en los mensajes de apoyo que había recibido de extraños que habían escuchado su historia. Fue una lección de humildad y empoderamiento. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Miranda también se embarcaba en su propio viaje.
Había aceptado un trabajo en una organización sin fines de lucro dedicada a la diversidad e inclusión en el lugar de trabajo, utilizando su experiencia como caso de estudio para el cambio. No fue un camino fácil, y Miranda sabía que tenía mucho que demostrar, pero eso le dio una sensación de propósito que no había sentido antes. Por primera vez en su vida, miraba más allá de sí misma y estaba decidida a contribuir a algo más grande. Mientras el avión volaba a 30,000 pies, Ava sacó su cuaderno, pasó a una página en blanco y escribió una sola línea. El cambio comienza con la rendición de cuentas, pero se nutre de la perseverancia. Cerrando el cuaderno, se permitió un raro momento de paz mirando por la ventana la interminable extensión de nubes que conocía. La pelea no había terminado, todavía había mucho trabajo por hacer, pero mientras observaba el cielo que se extendía interminablemente ante ella, Ava sintió algo que no esperaba: esperanza. Los acontecimientos de ese vuelo habían sido dolorosos, pero habían provocado algo mucho más grande que ella. En ese momento, Ava sabía con tranquila certeza que el cielo no era el límite, era solo el comienzo. Gracias por mirar. Si disfrutaste este vídeo, no olvides presionar el botón me gusta, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte al canal para más historias como esta. Nos vemos en la próxima.